Muy buen día a todos, mi nombre es Alfredo Arévalo, director de operaciones de IRRITEC. Me da mucho gusto acompañarnos en este día tan especial en el que voy a presentar esta plática llamada Gotas para un futuro sostenible. Es nuestro modelo, el modelo de IRRITEC de economía circular con enfoque en sustentabilidad. Antes de iniciar con esta plática, quiero presentar acerca de nuestra empresa. ¿Quiénes somos? ¿Quién es IRRITEC? Bien, IRRITEC es una compañía italiana que tiene ya 18 años en México con una planta operando en donde fabricamos productos para el riego agrícola, y nosotros en IRRITEC estamos ubicados en el top líder de la producción en sistemas de microirrigación. Tenemos varias plantas en todo el mundo, tenemos tanto en Italia como en España, varias plantas también en el continente americano. En IRRITEC en México estamos ubicados en la ciudad de Querétaro. Tenemos más de 800 empleados. Dentro de Querétaro, bueno, tenemos estas instalaciones que pueden ver aquí. Estamos ubicados en un parque industrial. Tenemos dos plantas, una en donde fabricamos los elementos de riego, la cintilla, y otro donde también tenemos los procesos de inyección, ensamble y reciclaje, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tenemos más de 21 años creciendo en la parte comercial aquí en México. Tenemos una infraestructura que nos permite llegar a todos los rincones de nuestro país. Y bueno, nos hemos fortalecido como grupo en México. Nuestra marca está reconocida en todo el territorio nacional. Contamos con un amplio portafolio de productos y ofrecemos soluciones completas para los sistemas de riego. Hemos implantado un modelo de 360 grados, es decir, una economía completamente circular, alineadas a los objetivos del desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Y bien, nuestra compañía ha lanzado el programa Greenfields. Este programa pues enaltece nuestro compromiso con el medio ambiente y crea para el mercado mexicano desde el año 2016 un modelo de sustentabilidad integral. Somos la única compañía en México dentro del grupo que tenemos este modelo de círculo completo. Bien, pues el objetivo de Greenfields es fomentar el buen uso de los residuos de los agroplásticos, especialmente el de la cinta, para evitar la contaminación en los campos, la contaminación por plástico. Bien, pues vamos a presentar entonces de qué se trata este modelo de Greenfields, que es parte de nuestras iniciativas de desarrollo sustentable. Greenfields recolecta la cinta de riego utilizada en el campo, le da un uso responsable y amigable con el medio ambiente y lo hace de una manera simple, útil y benéfica para el usuario. Bien, ¿de qué se trata? Vamos a establecer un poco la agenda de esta plática. Vamos a analizar la actividad agrícola, cómo es que la actividad agrícola cada vez se tecnifica más y cuál es el impacto que tiene esa tecnificación dentro del ambiente. Vamos a ver también el marco normativo en materia de generación de residuos, qué es lo que nos dicen las leyes mexicanas al respecto, con qué tenemos que cumplir, y vamos a ver cuál es la respuesta de IRRITEC ante esas problemáticas que vamos a ver ahora. Vamos a analizar lo que es la diferencia entre la economía circular y la economía lineal, que es la economía tradicional. Vamos a ver cuáles son los objetivos del programa Greenfields. Vamos a ver cómo opera este programa, cuál es el esquema, y vamos a ver al final una comparación entre lo que es el esquema actual de retiro de los agroplásticos y el esquema propuesto por Greenfields. Entonces, acompáñenme a ver esto. La tecnología aplicada a la agricultura pues es algo que está creciendo cada vez más. En los últimos 20 años hemos visto cómo nuestro país se ha convertido en una potencia agrícola y sobre todo con un enfoque de exportación. Esto obviamente hace que la tecnificación se incremente y por tanto el uso de plásticos dentro de este ambiente
también se incremente y se incremente de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque el uso de los agroplásticos sabemos que sirve para proteger a los cultivos contra las inclemencias climáticas, contra las plagas, las enfermedades, las malezas, etc. Y esto hace que el uso de plásticos sea cada vez mayor. Entonces, concretamente vemos nosotros que los agroplásticos se utilizan en diferentes productos, por ejemplo en invernaderos, en el acolchado de los suelos, en los túneles, micro y macro túneles, la malla sombra, los plásticos de solarización, los canales también para poder colectar el agua, los silos forrajeros, las mallas antigranizo, antiinsectos, las bolsas para cultivos, también en la rafia, los empaques y también concretamente en el riego por goteo, que es lo que a nosotros nos ocupa más porque estamos dentro de este giro. En cifras podemos ver que los agroplásticos crean un impacto importante en el campo. Por cálculos que vienen del propio gobierno, un poquito ya desactualizados porque el actual gobierno no ha dado cifras nuevas, podemos estimar más o menos en 21 millones de hectáreas las que en superficie están dedicadas a las actividades agrícolas. De esto, aproximadamente el 70% de esta superficie se emplea justamente materiales plásticos, y calculamos aproximadamente en 50,000 hectáreas los invernaderos que hay en nuestro país, de los cuales aproximadamente se consumen 3 toneladas de plásticos que cada 2 años tienen que estarse renovando. Entonces, concretamente, pues es muy notorio la gran cantidad de agroplásticos que se consumen. Aproximadamente en cintas de goteo estamos hablando de que entre 100 y 125 kilos de plástico se utilizan por cada hectárea, solamente en cinta por goteos. Aparte de ello, tenemos la problemática de los acolchados. En túneles aproximadamente se estiman unas 4 toneladas por hectárea, y según cálculos ya un poco desactualizados, se calculan aproximadamente unas 300,000 toneladas de agroplásticos, concretamente ya en la superficie nacional. Entonces, con esto podemos dar una dimensión de la problemática que tenemos. Estas son cifras ya de un sexenio atrás. Hoy en día se calcula que cada año 20% se incrementa este uso de agroplásticos. Entonces, esta problemática la ha venido viendo IRRITEC a lo largo de los años y se ha sumado en un esfuerzo por el control del mismo. Entonces hicimos un estudio de cuáles son los destinos típicos de los agroplásticos cuando se terminan de utilizar. Y encontramos 2 destinos, una la eliminación controlada y otra la recolección no controlada. ¿A qué le llamamos la eliminación no controlada? Bueno, al abandono de este residuo plástico en la intemperie, en las barrancas, en los mismos campos de cultivo en donde después se pasan las máquinas para poderla desbaratar e integrarla directamente a la tierra. Obviamente esto crea una contaminación muy importante, aparte de pues, el mal aspecto que esto también provoca. Entonces le llamamos también eliminación no controlada al depósito en tiraderos o rellenos sanitarios, o a la incineración no controlada, que también existe y existe en una muy buena parte de nuestro territorio mexicano. Además de esta situación, existe una recolección no controlada. ¿Quién lo hace? Bueno, hay acopiadores informales que existen en el mercado que recolectan el material, lo empacan y lo venden, lo distribuyen a algunas fábricas que utilizan este insumo como materia prima para poder fabricar especialmente bolsa. Pero esta recolección no controlada no descontamina del todo, porque el material sigue impregnado con agroquímicos y realmente no se controla con rigor su uso final. Entonces, tampoco es un destino completamente ecológico, aunque sí hay un esfuerzo por reciclar. Estos acopiadores informales obviamente trabajan fuera de la normatividad, fuera de lo que indica el gobierno, son negocios, como les llamamos así, informales. Entonces constituyen un mercado también especulatorio del plástico.
Viendo esta situación, entonces nos damos cuenta que, bueno, pues es importante que veamos cómo el producto reciclado no se integra necesariamente a la cadena de riego, sino se sale del mismo. Aunque sea un esfuerzo por reciclar, no se queda dentro de una cadena. Y por lo tanto también no hay una cadena de trazabilidad y no hay estadísticas, no hay números concretos que nos permitan saber cuántos kilos se destinan a cada sitio. Entonces es una problemática, y es una problemática grande. Pasando a la normatividad, nos damos cuenta que la Semarnat tiene clara una norma, la norma NOM 161, que nos indica que hay criterios para clasificar los residuos de manejo especial. Uno de los residuos de manejo especial es el agroplástico. Esta norma está típicamente enfocada a todas las actividades productivas que generan residuos, sea en el medio industrial, sea en el medio doméstico o sea en el medio agrícola. Entonces, específicamente en la agrícola y en todas las demás, esta norma indica que debe haber un procedimiento especial para manejar los residuos. Se tienen que clasificar y se les tiene que dar un destino final. Esta norma es de carácter obligatorio, pero ¿qué sucede en la realidad? Bueno, pues que la autoridad no tiene todo el brazo ejecutor para que esta norma realmente se asegure su cumplimiento en todos los sectores. Esta es una norma que está vigente desde el año 2003 y bueno, como lo decía yo, es obligatoria en todo el territorio nacional, establece los criterios para poder clasificar los residuos y establece los elementos y procedimientos para formular los planes de manejo. Los planes de manejo son la documentación que cada organización debería tener para poder manejar sus residuos, es decir, qué disposición final tienen que tener los mismos. ¿Cuál es lo que sucede en la realidad? Bueno, pues la mayoría de las agrícolas no tienen establecidos sus planes de manejo y entonces lo que hacen con sus residuos es tirarlos, aventarlos, en muchos casos no los aprovechan y al final de cuentas podríamos decir que es dinero, ¿sí? Aquí vemos cómo la norma 161 tiene dentro de su alcance esos residuos agroplásticos generados por actividades agrícolas, silvícolas y forestales. Bien, entonces vamos a hablar un poco ahora acerca de lo que es la economía circular. Y para ello vamos a hablar primero de lo que es la economía lineal. ¿A qué le llamamos esa economía lineal? Bueno, es el modelo económico actual todavía prevaleciente en su mayoría en el mundo. ¿A qué nos referimos con ello? A que las cosas primero se producen, se consumen o se usan y se tiran. Si yo, por ejemplo, tomo una botella de agua, esa botella la bebo, es decir, la uso, y después, ¿qué hago con esa botella? La tiro y me olvido de ella, ¿sí? Ese es el modelo lineal, en el que alguien produce, alguien consume y ese consumo se tira y ahí termina la historia. El modelo de economía circular que la Organización de las Naciones Unidas está impulsando y que se está convirtiendo en el nuevo estándar mundial es este modelo en el que alguien produce, alguien consume y lo utiliza y después se intenta reciclar. Hay diferentes maneras de reciclar, hay diferentes destinos que se pueden usar, desde el reuso, el reciclaje y etcétera. Hay una cadena completa de eventos que se pueden llevar a cabo para poder hacer que esos residuos al final de cuentas puedan integrarse de nuevo a la cadena productiva. Entonces esto obviamente produce beneficios tanto para el productor como para la ecología, que eso es lo más importante, ¿no? Que parte de esos residuos no se tiren, sino se reutilicen y reduzcan el consumo de las materias primas. Entonces, este es el modelo de economía circular a la cual IRRITEC Greenfields se está integrando. Entonces, Greenfields es un programa alineado a esta economía circular que tiene como objetivo mantener los campos verdes, es decir,
reducir ese impacto que tienen los residuos de los agroplásticos de riego en el campo y hacerlo de una manera sostenible en el tiempo, garantizando el buen uso y destino de estos residuos. Específicamente, hemos planteado 3 objetivos para el programa Greenfields. Primero, establecer convenios con clientes actuales y con nuevos clientes o con quienes no son clientes de IRRITEC para que reserven el material después de que se utilice, es decir, todas las cintas y mangueras de riego. La idea es poder hacer un convenio con IRRITEC Greenfields para que éste se ocupe de recolectarlas. También queremos establecer con el cliente una tasa de compensación que sea competitiva y que pueda otorgar IRRITEC un beneficio para esos agricultores que ya utilizaron su cinta y que se vean beneficiados, obviamente, ¿no? Y además, el otro objetivo del programa es que IRRITEC, que cumple con toda la normatividad, está facultado para dar manifiestos, está facultado para dar ese certificado que ampare el buen destino de los residuos plásticos, especialmente la cinta de riego, para esas agrícolas que quieren integrarse al programa y que quieren mostrar un buen uso de su residuo, que en este caso estamos hablando de la cinta. Bueno, el esquema general es completamente circular, como ya mencioné. IRRITEC le da el círculo completo al uso de la cinta, es decir, tenemos por un lado la recolección, es decir, IRRITEC con unidades propias recolecta el material de los campos, después ese material es reacondicionado, reciclado para poder reconstituirse y formar una materia prima para poder fabricar más elementos de riego. Nosotros tenemos las fábricas en donde ese producto reciclado se utiliza, tenemos tanto la fábrica de reciclar como la fábrica de producción. Una vez que el producto se ha hecho, entonces se utiliza por nuestros mismos clientes y al final del ciclo se desecha para que IRRITEC lo vuelva a colectar. Es decir, tenemos el círculo completo y todos los pasos los opera IRRITEC con sus clientes. Bueno, tenemos una infraestructura creciente. Empezamos en la zona del noreste del país, concretamente en las ciudades de Hermosillo, de Obregón y de Culiacán, y estamos extendiéndonos a otras zonas del país. Estamos haciendo un lanzamiento completo para que todo el país se pueda cubrir de verde siguiendo el color de IRRITEC. Tenemos ya varios convenios en varios estados del país que están empezando y vamos por más. Bueno, estamos con ello pues generando una comunidad verde, creciendo nuestra comunidad con empresas ambientalmente y responsables, y como podemos ver aquí en el slide, pues tenemos ya muchísimos clientes en todo el país que están recibiendo los beneficios del programa. Como decía yo, estamos unidos a la iniciativa de las Naciones Unidas. Dentro de sus objetivos está pues el compromiso del medio ambiente, y nosotros generamos un valor agregado porque precisamente tenemos un par de productos en donde se utiliza todo este reciclado, que es nuestra manguera Oval Hose y nuestra manguera lisa TGF, que está hecha de este material proveniente de esos campos verdes. Bien, ¿cómo funciona este programa? Bueno, pues simplemente Greenfields provee, digamos, de toda esta infraestructura, y el usuario es el que llama y pide su servicio, ¿no? Entonces, preguntas frecuentes que tenemos dentro de este tipo de conferencias que ustedes podrían interesarles. Bueno, pues primero, ¿cuál es el tiempo promedio en el que nosotros compensamos una vez entregado el material? Bueno, nosotros compensamos inmediatamente. Nosotros lo que hacemos es visitamos la instalación, la agrícola, vemos en qué formato de presentación está el material. Puede estar acopiado completamente en greña, que le llamamos, que es un montón nada más, o puede estar previamente enrollado en manojitos, o puede estar enrollado en rollos compactos.
para cada una de esas presentaciones hay una compensación diferente, porque hay un trabajo adicional que ha hecho el agricultor también, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacer una visita, vemos en qué estado de presentación está el material y con base en ello hacemos un convenio. ¿Qué hace IRRITEC después que el material ha sido colectado? Bueno, pues como ya mencioné, el producto es acondicionado para fabricar más productos, como dijimos, la manguera, la plana, y hay otro tipo de productos que podemos hacer, productos de empaque y otro tipo de productos que se pueden hacer a partir de este material reacondicionado. Otra pregunta que nos hacen frecuentemente es si si el programa es por temporadas. Bueno, el programa es permanente. Obviamente las temporadas agrícolas están muy bien definidas en las diferentes zonas, pero nosotros en IRRITEC colectamos material en cualquier época del año. Está abierto a cualquier época del año. Nosotros tenemos la disposición para solucionar el problema de recolección en cualquier época del año. El monto de la compensación, bueno, pues esto es algo que también nos preguntan y es muy importante. Este monto es variable, lo que sí, y variable porque depende de la presentación del producto, depende un poco de la limpieza del producto, depende un poco también de la lejanía del campo hacia nuestros centros de acopio. Entonces, la respuesta no puede ser única ni concreta, depende de cada ubicación. También depende de qué tan limpio esté el material. Entonces, eso es algo que se negocia, digamos, en cada oportunidad, pero sí lo que es constante siempre es que es una compensación competitiva con el mercado. Nosotros tenemos dos maneras de compensar. Una manera de compensar es con producto, se puede hacer con producto nuevo proporcionado por IRRITEC, o se puede también tener una vía distinta que es el pago con dinero, ¿sí? También eso se negocia y se adapta, digamos, a las necesidades de cada quien. Otra pregunta que frecuentemente nos hacen es ¿cuál es el beneficio de recibir un manifiesto del buen uso del material? Bueno, todos quisiéramos tener siempre nuestras instalaciones agrícolas al máximo nivel para ser competitivos y sobre todo para exportar. Nosotros en IRRITEC Greenfields tenemos todos los permisos para otorgar los certificados del buen uso y destino de los materiales. Entonces, es importante para todas las compañías agrícolas que tengan esa comprobante de cumplimiento. Si de repente hubiera una auditoría, por ejemplo, de la Semarnat, que en la norma, como dijimos hace rato, es de cumplimiento obligatorio, la agrícola puede decir con este certificado que IRRITEC les da que han cumplido con esa norma, que el agroplástico se ha ido a un destino correcto, se ha ido a un destino final que es el que cumple con la norma. Entonces, si pudiéramos hacer un contraste, un comparativo entre la práctica actual que tienen algunas agrícolas y el mercado, digamos, de la recolección, por un lado, y por otro lado, el programa Greenfields, podríamos ver algunas ventajas. Por ejemplo, en la práctica actual estamos acostumbrados a que el recolector del agroplástico, el reciclador y el usuario del plástico son entidades separadas, ¿sí? Uno es el usuario, otro es el que colecta y otro es el que recicla. Hay una cadena pero deseslabonada. Con el programa Greenfields nosotros agrupamos todo en un solo eslabón, porque IRRITEC Greenfields hace tanto la recolección como el reciclado, como el transporte, como la conversión del producto, y tenemos una cadena completamente trazable del uso del plástico. Entonces, esto es muy importante por motivos ecológicos. Otro comparativo es que en la práctica actual el recolector del agroplástico obviamente no tiene una visión ecológica, tiene una visión puramente especulativa y lo ve como un negocio temporal. Entonces sí hay personas beneficiadas, pero no con una actividad formal y buscan simplemente ganar dinero. Nosotros en IRRITEC, por el contrario, tenemos una visión de economía circular. Nosotros genuinamente queremos que todos esos residuos dejen de estar en los campos y se aprovechen. Y no solo eso, sino que también el agricultor
aproveche los beneficios de destinar su producto a un buen destino, a un buen uso que vamos a tener. Entonces, nosotros tenemos pues toda la cadena que ustedes pueden ver que cierra el círculo. También en la práctica actual tenemos que el recolector del agroplástico paga en efectivo, ¿sí? Y nosotros también lo podemos hacer, pero nosotros estamos en el sector formal y tenemos todo el, digamos, el mecanismo para poder hacer pago en producto nuevo o pago en dinero, ¿sí? Y todo dentro del marco legal. También podríamos decir que el recolector del agroplástico generalmente no cuenta con los permisos, ¿sí? Son personas que no cuentan con los permisos porque no tienen la infraestructura y no han ido a registrarse ante las autoridades como acopiadores. Nosotros en Greenfields tenemos toda la infraestructura que demuestra que somos una organización formal y tenemos todos los permisos para operar bajo la normatividad que el gobierno ha establecido. También podríamos decir que en la práctica actual la calidad del plástico no se controla adecuadamente, ¿no? Porque pues dijimos es una cadena deseslabonada y entonces la calidad del plástico no se garantiza que realmente se limpie y que llegue a un destino correcto. En el programa Greenfields, como tenemos toda la cadena completamente cerrada, nosotros tenemos la garantía de que la calidad del plástico final que se ha procesado después de todas las etapas cumple completamente con cualquier control, hasta el más estricto. Entonces, para concluir con esta plática, quisiera yo decir algunas cuestiones. Primero, existe un desconocimiento importante de la magnitud del problema ecológico que es generado por estos residuos agrícolas. Como dijimos, nosotros tenemos una cantidad medida en miles de toneladas de plástico que se está generando continuamente y que no necesariamente tiene un buen destino. Número dos, cuando el material no se recicla, pues los costos ecológicos son muy altos porque los plásticos se van quedando por todos lados y forman parte del paisaje, desafortunadamente del paisaje de los campos en México. También decir que las actuales prácticas de disposición de los agroplásticos no garantizan necesariamente una economía circular que en todo el mundo, a través de la Organización de las Naciones Unidas, estamos persiguiendo para poder cerrar el círculo. Entonces, opciones como Greenfields sí lo hacen. Y pues finalmente decir que se requiere una participación de todos los sectores, tanto los que consumen el plástico como los agricultores, como los recicladores, etcétera. Todos tenemos que participar en un círculo para poder hacer que estos agroplásticos realmente tengan una vida sustentable, una vida que pueda dibujarse a través de círculos. Entonces, para finalizar, los datos de contacto, si cualquier de ustedes que nos están viendo están interesados en participar en nuestro programa, aquí están nuestros datos de contacto. Nos pueden contactar a través de este teléfono, nuestra página de internet de IRRITEC o nuestras redes sociales Facebook e Instagram están disponibles para ustedes. También nos pueden contactar a través de estos correos electrónicos y cualquier contacto pues inmediatamente será atendido. Les agradezco mucho su participación en esta plática. Espero que les sea de utilidad y esperamos con mucho gusto sus comunicados. Hasta la próxima.